Listo. No tienen preguntas del examen, ¿no? No, Edgar. Todo bien, Eder. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver básicamente el filtro de Kalman, ¿cierto? La clase pasada, o sea, ayer, ¿cierto? Vimos dos cosas, ¿cierto? Un repaso, ¿ya? De espacio de estados en mundo continuo, que es lo que ustedes han visto en control, y, una introducción a cómo se maneja espacio de estados en mundo discreto. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que básicamente el principio era el mismo, solamente que ya no hablamos de derivadas, ¿cierto? Sino que estamos hablando básicamente de desplazamientos temporales, ¿no? Entonces nos vamos a acordar un poquito, ¿cierto? De nuestra expresión final del sistema de ayer, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro vector de espacio de estados, ¿ya? Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, había sido una variable intermedia que hemos creado, ¿cierto? ¿Ya? Pero la filosofía es la misma, ¿ya? Entonces, mi muestra siguiente, o sea, x de k más 1, la voy a expresar como la combinación lineal de mi espacio de estados y mi entrada, ¿cierto? Y mi salida la voy a expresar como una combinación de mi espacio de estados, ¿ya? Y mi entrada. En este caso no teníamos entrada, que es lo que usualmente pasa. ¿Listo? Es lo que vamos a asumir acá, de hecho. Un filtro Kalman. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos para filtrado Kalman. Primero que todo, vamos a entender cualitativamente qué hace un filtro Kalman. ¿De acuerdo? O qué hace un proceso o un algoritmo Kalman. Básicamente el algoritmo Kalman lo que hace es, va a describir la evolución de los espacios o de las variables de estado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del circuito, si ustedes se acuerdan ayer, ¿cuáles eran mis variables de estado? ¿Se acuerdan? El voltaje Claro. del... Sigue, sigue. No, dale, bro. Dale, dale. Gracias. Sí, está bien. Era voltaje del capacitor y corriente del inductor. Exactamente. Entonces, básicamente, lo que hace un filtro Kalman es describir la evolución de esas dos variables de estado sobre el tiempo. Solamente que aquí no vamos a hablar de tiempo continuo, ¿cierto? Sino vamos a hablar, perdón, de tiempo discreto. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es lo que hace el filtro Kalman, predecir, ¿listo? O modelar la evolución de los estados, ¿cierto? De las variables de estado, ¿ya? De mi sistema, ¿listo? Entonces, recordemos rápidamente cuáles son mis dos ecuaciones en un sistema descrito por variables de estado, ¿ya? X de n más 1, ¿cierto? Es igual a A por X de n más B por U de n más W o más omega, ¿listo? Primera cosa, hemos cambiado el K por el N para no confundirnos más adelante. ¿Listo? Pero es básicamente lo mismo. Ese N es un valor entero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué era el omega? ¿Alguien me puede decir? Este W que está acá, ¿qué es? ¿Era el ruido que se introduce al sistema? Exactamente, el ruido que se introduce al sistema, que puede venir, por ejemplo, si su variable de estado, por ejemplo, es la corriente del circuito, es el ruido que está afectando la corriente del circuito, ¿cierto? O el voltaje del capacitor es el ruido que está afectando el voltaje del capacitor. ¿Listo? E igualmente mi salida va a ser básicamente una combinación lineal solamente de mis variables de estado. ¿Listo? Nos vamos a olvidar de que depende también de las entradas. ¿Ya? Y es... Creo que hubo un eco ahí feo. Esto es básicamente lo que hicimos ayer, ¿cierto? Con lo que habíamos hecho ayer, ¿cierto? Con esa creación de esa variable b, habíamos llegado a la conclusión de que básicamente la salida, en este caso, solamente depende de una combinación de mis variables de estado. Y eso es lo que vamos a asumir acá. ¿Listo? Y le sumamos eta, ¿cierto? O nu,
¿no? En este caso, ¿cierto? Que depende básicamente del ruido de mi señal, ¿cierto? En este caso sería el ruido de mi salida. Ayer, acordándonos de lo que hicimos ayer, la corriente del resistor era mi salida, por lo tanto, este ruido es lo que afectaría a la corriente del resistor, el ruido térmico, el ruido por efecto de las líneas de transmisión, otros tipos de ruido. ¿Listo? Básicamente esas son mis dos ecuaciones, la ecuación de variables de estado y la ecuación de variables de salida. ¿Está ahí todo claro? Sí, Edgar, todo bien. Sí, Edgar. Listo. Entonces vamos a empezar a definir algunos términos que nos va a servir para poder entender toda la derivación que tenemos que hacer para luego implementarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender cómo funciona el algoritmo y luego lo vamos a implementar en MATLAB, ¿ya? Mañana o si alcanzamos a hacerlo hoy. ¿Listo? Y como última actividad, ustedes van a hacer una implementación del filtro Kalman. ¿Listo? Si nos alcanza el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos a definir el primer término. No se pierdan aquí van a empezar a salir muchos términos. X gorrito de n menos, se llama la estimación a priori para el tiempo n. No es para el tiempo k, es para el tiempo n. ¿Listo? De una lo voy a cambiar. ¿Ya? Aquí cambié todo k por n para no tener confusiones más adelante. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, x gorrito de n negativo arriba es la estimación a priori para n. ¿Qué significa a priori? ¿Alguien me puede decir? Antes, o sea, antes de algo, así. Lo contrario. Antes de, ¿cierto? Antes de, ¿ya? Entonces es una estimación, una estimación anterior, ¿listo? X gorrito de n más va a ser la estimación a posteriori, o sea, después de, ¿cierto? Para el estado n, o n más 1, en este caso, ¿listo? Entonces no se les olviden lo que estamos haciendo, estamos básicamente tratando de predecir mis estados, entonces por eso aquí estamos hablando de estimación, ¿cierto? El filtro Kalman es estimar, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo se va a estimar óptimamente la evolución de mis estados, que ese es básicamente mi propósito principal. Mi propósito principal con el filtro Kalman es determinar la evolución de mis estados, teniendo en cuenta el ruido del sistema también. ¿Listo? Volvemos al concepto que tanto hemos usado acá en este curso, que es el concepto de error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, primero, el error a posteriori se va a definir básicamente como mi señal verdadera, o sea, x de n, menos mi estimación a posteriori. ¿Listo? Y el error a priori se va a definir como mi señal verdadera, en este caso, mis estados verdaderos, menos mi estimación a priori. ¿Listo? De la misma manera puedo hacer la misma definición de error cuadrático medio. ¿Alguien se acuerda cómo defino error cuadrático medio? Si no me equivoco, era el promedio de la diferencia de los errores al cuadrado. O de los cuadrados de los errores. Es el promedio o el valor esperado, ¿cierto? No necesariamente el promedio, el valor esperado de mi error por mi error, ¿cierto? Recuerden que este error básicamente o usualmente es un vector, ¿ya? Entonces lo defino como el valor esperado de mi error por la traspuesta del error, ¿cierto? Entonces, si es a posteriori, uso el error a posteriori, o sea, en más, ¿cierto? Y si es a priori, uso el error a priori, o sea, en menos. ¿Listo? Pero digamos, las definiciones están claras. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O dudas? Todo bien. ¿Claro? Bueno, entonces, antes de ir adelante, ¿qué creen que tengo que hacer yo? Sin todavía entender muy bien qué está pasando en el filtro Kalman. ¿Qué creen que tengo que hacer yo para poder optimizar el filtro Kalman? O el proceso, el algoritmo Kalman.
¿Alguien? Del steepest descent. ¿Qué hacía yo en el steepest descent? ¿Qué minimizaba? Se minimizaba el error, Eder. El error cuadrático medio, ¿cierto? Ujú. Entonces, básicamente aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tratar de encontrar ciertos parámetros para poder eliminar o minimizar el error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces, primero vamos a definir algo que se llama estimación a posteriori. ¿Qué es la estimación a posteriori? La estimación a posteriori es la estimación de mi señal utilizando mi estimación a priori. ¿Listo? Entonces va a ser x de n más, o sea, mi estimación a posteriori va a ser igual a mi estimación a priori, más k por y de n menos c por mi estimación a priori. ¿Listo? Este término que está aquí se llama el término de innovación, ¿de acuerdo? Es el que se usa para ir desde el punto a priori al punto a posteriori. ¿Listo? Básicamente, ¿ya? Ahora, ¿de dónde sale esto? Si ustedes se acuerdan, vamos a ver cómo se define y de n. Entonces, nos devolvemos un poquito a la primera diapositiva. Y de n se define como c por x de n más el ruido. Entonces, básicamente estoy hallando el error entre mi señal medida y mi señal estimada. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí es básicamente la diferencia, ¿cierto? El término de innovación es la diferencia entre mi señal medida y mi señal estimada con la estimación a priori. ¿De acuerdo? Y esta constante K es muy parecida a la constante mu del steepest descent. ¿Se acuerdan cuál era la constante mu? ¿Para qué servía esa constante o esa variable? Era el paso la longitud del paso que teníamos que tomar para hallar el máximo. Exactamente, era la longitud del paso para saber, para estimar qué tan rápido o qué tan lento convergía, ¿cierto? Entonces, básicamente, para no perdernos, lo que tenemos que hacer aquí es hallar el valor óptimo de K, que no necesariamente es una constante, puede ser una matriz, ¿listo? No es como mu, ¿ya? Mu es un número, mientras que en este punto K es una matriz, ¿listo? Entonces, mi objetivo es encontrar la matriz óptima de tal manera que el error cuadrático medio se minimice, ¿listo? Eso es lo que tenemos que hacer para poder diseñar el filtro Kalman de manera óptima. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Si tienen preguntas, pregunten porque son varios términos desconocidos. Listo. Entonces vamos a minimizar, el error cuadrático medio a posteriori. ¿Listo? Recuerden que hay a priori y a posteriori. ¿Listo? A priori antes de y a posteriori después de. ¿Listo? Y vean que las mediciones a priori y a posteriori se van a conectar por esta estimación que está acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a ver un poquito de ecuaciones. ¿Listo? Vamos a escribir el error cuadrático medio, el valor esperado, ¿cierto? De mi error a posteriori por mi error a posteriori traspuesta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se define mi error a posteriori? Volvemos a la diapositiva anterior, ¿cierto? Se define como la diferencia entre mi variable de estado y mi aproximación a posteriori. ¿Listo? ¿De acuerdo? Que sería ese término que está acá. xn menos xn gorrita más, o sea, a posteriori, ¿cierto? Y lo multiplico por esa misma, pero traspuesta. ¿De acuerdo? ¿Listo? Ahora vamos a desarrollar este término un poco más para ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ojo. Vamos a coger primero, ¿listo? El término xn menos xn gorrita más, ¿de acuerdo? Que es la estimación a posteriori, ¿ya? Y este xn gorrita más la vamos a reemplazar por mi estimación a posteriori, ¿cierto?
que tiene el término de innovación acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría xn menos xn gorrita menos calle de n, ¿cierto? Menos c por x de n gorrita menos, ¿de acuerdo? Básicamente reemplacé la estimación aquí directamente. ¿Listo? ¿Está ahí preguntas o todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, está bien. Listo. Entonces recordemos cómo se define y de n, ¿cierto? Y de n, que es básicamente mi señal de salida, se define como c por x de n más el ruido, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar eso en la ecuación anterior. Entonces básicamente el y de n se va a reemplazar por c por x de n más el ruido, ¿listo? Entonces todo esto que está aquí es mi error a posteriori. Todo este término feo que está acá es mi error a posteriori. Lo importante es que si ustedes se dan cuenta queda en función de k, que es lo que yo tengo que optimizar al final. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, básicamente, reescribir el término que está en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría básicamente x de n menos x gorrito negativo, que es la estimación a priori, menos k. Saco factor común la matriz C porque multiplica a X y a X gorrito negativo. Entonces me quedaría menos K por C por X menos X gorrita de N. O sea, estimación a priori. ¿De acuerdo? Y el término que queda sobrando es menos K por el ruido. ¿De acuerdo? Ese ruido que es el ruido de la salida. ¿Ya? ¿Listo? Solo estoy reescribiendo todo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común x de n menos x de n gorrita menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, x de n menos x de n gorrita menos estaría multiplicado a la idéntica menos k por c. Ahora la pregunta para ustedes, ¿por qué no pongo 1 y por qué pongo la idéntica? ¿Ya? Esta idéntica está relacionada con este término que está acá. ¿Listo? ¿Por qué no pongo 1 y por qué pongo la idéntica? ¿Alguien me puede decir? Lo estaríamos haciendo porque x de n es un vector. Exactamente, porque estamos hablando, no estamos hablando de números, de escalares, sino estamos hablando de vectores y matrices. Y recuerden que el 1 es básicamente la matriz identidad, ¿cierto? Entonces vamos a sacar aquí matriz identidad. ¿Listo? Entonces todo esto que está aquí lo puedo escribir de esta manera. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué pasa con el término traspuesto, porque recuerden que tengo que multiplicar este término por el término traspuesto. ¿Ya? Entonces, si yo saco traspuesto toda la matriz, o sea, todo esto que está acá, ¿cierto? Todo este término que está acá, le saco traspuesto, lo puedo escribir de la siguiente manera. X de n menos X de n gorrito negativo, o sea, estimación a priori, traspuesta, ¿cierto? Por la idéntica menos K por C traspuesta, menos el ruido traspuesto, que es una matriz también, de hecho, por K traspuesta. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿por qué hice esto que está acá? Si ustedes se dan cuenta, intercambié el término que está a la izquierda a la derecha y el término que está a la derecha lo intercambié a la izquierda. Igualmente aquí, el ruido pasó a la izquierda y K pasó a la derecha. ¿Alguien me puede decir por qué hice eso? Bueno, es una propiedad de la transpuesta, ¿no? Cuando le aplicas eso, pasa de premultiplicar a postmultiplicar. Exactamente. Entonces, cuando ustedes tienen A por B y todo eso traspuesta, es lo mismo que tener B traspuesta por A traspuesta. ¿Listo? Eso fue lo único que hice para que no se vayan perdiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar este número, perdón, esta expresión, ¿cierto? O sea, la tercera fila por la cuarta fila. ¿De acuerdo? Eso me define el error cuadrático medio. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Entonces, cuando yo multiplico todo esto que está aquí en la tercera fila por todo esto que está en la cuarta fila y le saco el valor esperado, lo puedo escribir de la siguiente manera. La matriz de identidad menos K por C
por el valor esperado de x menos x gorrito negativo, o sea, a priori, por x traspuesta menos x traspuesta negativo, ¿cierto? O sea, todo traspuesto, y eso lo multiplicamos por i menos k por c traspuesta, y a eso le sumamos k, ¿cierto? Por el valor esperado de n o de nu, por nu traspuesta por k traspuesta. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿por qué saqué i menos k por c del valor esperado, tanto a la izquierda como a la derecha? Y aquí también, ¿por qué saqué k del valor esperado tanto a la izquierda como a la derecha? ¿Alguien me puede decir? Tal vez porque al hacer la multiplicación matricial, las matrices que están a la izquierda se tienen que quedar a la izquierda y las que están a la derecha se tienen que quedar a la derecha, porque no es conmutativo el producto. Claro, pero ¿por qué? O sea, en realidad tú le tenías que sacar el valor esperado a todo esto que está acá, todo este término, pero solamente se lo estoy sacando a x menos x gorrito negativo por x menos x gorrito negativo traspuesta y el resto lo saco del valor esperado. ¿Por qué hago eso? Más bien, Porque sería un valor constante, el k, y sería k Exactamente. constante. Exactamente. La matriz C es la matriz que me conecta mi salida con mis estados, o sea, es constante, ¿cierto? La matriz identidad es constante, es como si fuera un 1, ¿cierto? Y la matriz K es constante, es lo que yo voy a optimizar. Y de igual manera acá, ¿cierto? Lo único que tiene un valor estadístico son mis valores o mis variables de estado y mi ruido, ¿cierto? De resto lo puedo sacar del valor esperado, ¿ya? ¿Listo? Ahora, esto que está aquí en la mitad, ¿qué creen ustedes que es? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es esto que está aquí? Es muy parecido a lo que está a la izquierda, ¿cierto? Solamente que aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces, esto que está aquí, ¿qué sería? ¿Alguien me puede decir? Sería el error cuadrático a priori. Exactamente, sería el error cuadrático a priori. ¿Listo? ¿Y esto que está aquí, qué sería? El valor esperado de nu por nu traspuesta. Sería la matriz de autocorrelación del ruido, ¿cierto? ¿Ya? Entonces vamos a escribir esto de la siguiente manera. ¿Listo? Tenemos esto que está aquí, ¿cierto? Que fue lo que llevamos casi media hora haciéndolo, ¿ya? Y me quedaría básicamente que el error del error cuadrático medio a posteriori va a ser igual a I menos K por C, no se les olviden que es C, ¿cierto? Lo que conecta la salida con los estados, por el error cuadrático a priori, por I menos K por C traspuesto. ¿De acuerdo? Y a eso le voy a sumar K por la autocorrelación del ruido por K traspuesta. ¿Listo? ¿Hasta ahí más o menos claro? No preguntes. Si tienen preguntas, aprovechen. Bueno. Si no hay preguntas, espero que no haya preguntas de verdad porque entendieron. ¿Ya? bueno, Edgar, antes de continuar, Ahora, ¿qué nos resta hacer? ¿Sí? te preguntaba, a posteriori y a priori serían como las matrices o los vectores futuros que podría tener, los estados futuros y el pasado que podría tener el sistema, algo así. Es básicamente como es un algoritmo que tú ejecutas, ¿cierto? Básicamente lo que tú vas a hacer es básicamente actualizar en cada paso del algoritmo. Entonces cuando tú actualizas ya se convierte a posteriori, pero en la siguiente iteración se convierte a priori, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿ya? Ok, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, yo creo que un ejemplo va a quedar más claro. Ya. Entonces, ¿qué nos resta hacer? Lo que nos resta hacer básicamente es optimizar el valor de K. ¿De acuerdo? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es vamos a meter el error cuadrático a priori al primer paréntesis. Entonces, cuando yo multiplico la idéntica por una matriz, me quedaría la misma matriz, el error cuadrático a priori. ¿Listo?
¿ya? Y K por C me quedaría multiplicada por el error cuadrático a priori, y el resto me quedaría igual, ¿listo? O sea, solamente lo que hice fue meter P dentro del primer paréntesis, ¿ya? Ahora, si quiero optimizar K, ¿qué tengo que hacer? Con lo que hemos visto. Tendríamos que derivar esta expresión respecto del vector K. Tendríamos que derivar esa expresión respecto a la matriz K, igualarlo a 0 y básicamente de ahí despejamos K. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar la traspuesta aquí, ¿ya? Para que no me quede esta traspuesta aquí dentro del paréntesis, fuera del paréntesis. Entonces, la traspuesta de la idéntica, ¿cierto? Y la traspuesta de K por C es C traspuesta por K traspuesta. ¿Listo? Básicamente eso dice. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper el paréntesis. ¿Listo? Entonces, todo este paréntesis que está acá, lo vamos a romper con este paréntesis que está acá. ¿Listo? Entonces, si ustedes ejecutan el paréntesis, les va a dar 4 términos, ¿cierto? El primer término va a ser P por la idéntica, entonces me quedaría Pn, ¿cierto? A priori, ¿de acuerdo? Luego me quedaría menos Pn a priori por C traspuesta por K traspuesta, sería el segundo término. Luego sería el tercer término, menos K por C por Pn a priori, ¿de acuerdo? Al multiplicarlo por I, la idéntica. Y finalmente más K, ¿cierto? Por C, por Pn a priori, por C traspuesta por K traspuesta, más K traspuesta por la autocorrelación del ruido por K traspuesta. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Eso se les parece algo a una ecuación cuadrática como la habíamos visto en el Steepest Descent? ¿Qué dicen ustedes? Sí, sí parece. Sí, ¿no? ¿Por qué parece, Rodrigo? Porque el último término sería K por K traspuesta, generando un análogo a K cuadrado positivo. Por lo tanto, aseguramos que la respuesta va a ser un mínimo. Exactamente. Entonces, no solamente el último, sino el penúltimo tienen K por K traspuesta, que es como si fuera un cuadrado en matrices, ¿no? Como habíamos visto. ¿Ya? Eso hace que sea una parábola, si estamos hablando de una dimensión, de 2 dimensiones, o una olla, si estamos hablando en 3 dimensiones, que hable hacia arriba. ¿Listo? Y esto que está aquí es un término lineal. ¿Listo? Entonces es una ecuación cuadrática que yo al derivarla me voy a asegurar que voy a encontrar el punto mínimo. ¿Listo? Entonces eso es lo interesante de esto. Por eso siempre se usa el error cuadrático medio. El error cuadrático medio me garantiza una convergencia a un punto mínimo absoluto. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos nuestra expresión y ahora lo que nos resta es sacar el gradiente respecto a K. ¿Listo? Entonces, esto que está aquí, ¿cierto? Al yo hacer la derivada, podemos recordar cómo hicimos la derivada, ¿cierto? La derivada de la matriz. Cuando hablamos del Steepest Descent, estos dos términos, al yo derivarlos, me van a dar básicamente menos 2 P sub n negativo, o sea, a priori, por C traspuesta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y esto que está acá va a ser 2 veces, porque es cuadrado, ¿listo? K, ¿ya? Por C, por Pn negativo, por C traspuesta, más la autocorrelación del ruido. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetir. El primer término que está acá viene como una combinación de estos dos. Al yo derivar respecto a K, me va a dar la suma de dos términos idénticos. Entonces me va a dar menos 2 veces P sub n negativo por C traspuesta. Y esto que está acá es como si fuera un K cuadrado. Entonces sería 2 veces K, ¿cierto? Por el término C por Pn negativo por C traspuesta más la autocorrelación del ruido de la salida. ¿Listo? Ahora, ¿qué me resta hacer? ¿Alguien? Igual a 0. Igualar a 0, ¿cierto? Al yo igualar a 0, lo que estoy haciendo es hallar un punto crítico, ¿cierto?
Vuelvo y repito, en este caso, como estamos hablando de una parábola que abre hacia arriba, el punto crítico va a ser básicamente un punto mínimo. No puede ser un punto máximo y no puede ser un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Por eso es que se usa siempre el error cuadrático medio. Me va a garantizar convergencia. No es el mejor siempre, pero por lo menos me garantiza convergencia. ¿Listo? Entonces igualamos a 0. Y lo único que tenemos que hacer es despejar K. ¿Ya? K, acuérdense, es la matriz que yo uso para innovar. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que es K para que no se nos olvide. Después de toda esta derivación tan grande. K es el término que yo uso para innovar, o sea, para ir desde el punto a priori al punto a posteriori. ¿Listo? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, igualamos a 0 y despejamos K. Entonces, si ustedes despejan K, básicamente el 2 se les va y me queda básicamente P sub n negativo, o sea, el error cuadrático a priori, por C transpuesta, y eso lo multiplicamos por la inversa que está multiplicando acá, o sea, por la inversa de C, ¿cierto? Aquí en realidad sería P sub n negativo, se me olvidó cambiar este K, perdón, aquí voy a cambiar de una vez. Voy a cambiar de una vez. Listo. Estaba usando K, pero es muy confuso porque estamos usando otro K. Entonces me quedaría P sub n negativo, o sea, el error a priori, por C transpuesta, por la inversa de todo esto que está en el paréntesis, o sea, C, por Pn negativo, por C transpuesta, más la autocorrelación del ruido. ¿De acuerdo? Y este sería básicamente el término óptimo, ¿de acuerdo? Que yo tengo que usar. ¿Listo? Para poder hacer la innovación de forma óptima. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es la gran diferencia entre mu y entre K? Además de que sea una matriz. ¿Qué ven ustedes ahí? Edgar, tal vez podría ser que en este caso tenemos que conocer el error cuadrático medio a priori, como Exactamente. de cursivo más o menos, para calcular el K. Exactamente. Entonces, el K depende del error cuadrático medio en el punto N a priori, ¿cierto? Entonces, básicamente, K va a cambiar de acuerdo al punto en donde yo estoy. Si estoy en la muestra 0, si estoy en la muestra 1, si estoy en la muestra 2, si estoy en la muestra 3, el K va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, básicamente tengo que hacer una iteración que me vaya cambiando no solamente los errores cuadráticos y las variables de estado, sino que también tengo que tener en cuenta, ¿listo? El cambio de K, ¿de acuerdo? Que es la matriz de innovación, ¿listo? Con la que estoy haciendo la actualización desde el punto a priori hasta el punto a posteriori en el punto N, en la muestra N, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? Edgar, entonces, para la matriz de autocorrelación R, en este caso, nosotros le daríamos valores dependiendo de cuánto ruido quisiéramos simular, por ejemplo, ¿no? Sí, recuerda que usualmente el ruido solamente se autocorrelaciona o se correlaciona con él mismo. Entonces, básicamente lo que te va a dar, usualmente el ruido, va a ser una matriz diagonal, ¿cierto? En cuya diagonal va a estar solamente la varianza del ruido y afuera de eso van a ser ceros. ¿De acuerdo? ¿Listo? Súper. Igual podemos considerar en este caso solo sería el ruido gaussiano, ¿no? Claro, el ruido gaussiano es el que usualmente se usa porque es el que me permite modelarlo de forma más fácil, ¿ya? Porque ya sabemos que si yo corro el ruido no se va a correlacionar con el ruido desplazado. Eso me hace que la matriz sea diagonal. ¿Entiendes? Sí, sí, súper. Gracias, Edgar. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces nos tomamos 5 minutos para que dijeran todas estas ecuaciones y seguimos con la clase, ¿de acuerdo? 7 minutos a las 35. ¿Ya? Está bien, Edgar. Gracias, Edgar. ¿Listo?
¿Listos por ahí? Sí, Edgar. ¿Está viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Listo. Bueno, entonces habíamos llegado a dos conclusiones, ¿cierto? La primera conclusión, ya, es que la matriz K se define de esta manera, o sea, depende del error cuadrático a priori. Mi matriz C, que es la matriz que conecta mi salida con los estados, ¿cierto? Y además depende de la autocorrelación del ruido de la salida. ¿Listo? De todo eso depende. ¿Ya? Y la segunda conclusión a la que habíamos llegado es básicamente a que este K que está aquí se tiene que ir actualizando. ¿De acuerdo? De acuerdo al valor de N. ¿Listo? Entonces no solamente es un valor óptimo, sino que es un valor óptimo para los diferentes o para las diferentes muestras. Entonces, para la muestra 1 es un valor diferente o una matriz diferente, para la muestra 2 es otra matriz diferente, para la muestra 3 es otra matriz diferente y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la conclusión a la que hemos sacado. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, utilizando este valor óptimo de K para ese punto N, ¿cierto? Porque es diferente para los diferentes puntos de N. Lo que tenemos que hacer es reemplazar este valor de K, ¿ya? En esta ecuación primera que está acá, ¿cierto? O sea, en la ecuación de mi error a posteriori, ¿ya? Con el fin de tener en cuenta ya el valor óptimo de K, ¿ya? Entonces, si ustedes reemplazan K en este término, en ese caso sería K traspuesta, en este caso sería K traspuesta, K, en este caso sería K y en este caso K traspuesta, y aquí más, de hecho me faltó una K, ¿cierto? Tienen que reemplazarlo 6 veces, ¿de acuerdo? Este valor de K. Si ustedes reemplazan todo eso, eso sí no lo vamos a hacer aquí porque es muy largo, van a obtener la siguiente expresión. El error a posteriori, o sea, de todo esto que está aquí, se va a reducir a esta pequeña expresión. Va a ser la matriz idéntica menos K, ¿cierto? Que es mi valor óptimo, por C, por mi error cuadrático a priori. ¿Listo? Entonces vean que todo esto que está aquí, básicamente se reduce a esto. ¿Listo? Ahora una pregunta para ustedes, básicamente. Este punto que está aquí, ¿qué punto de la parábola o de la olla representaría? ¿Alguien? Tendría que representar el punto mínimo porque ya hemos reemplazado el KN optimizado. Exactamente. Entonces recuerden que estamos optimizando el error cuadrático a posteriori. Si yo reemplazo el punto óptimo de K, lo que voy a obtener básicamente es el error mínimo. Entonces este que está aquí es el error mínimo posteriori. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes lo quieren hacer, pues lo tendrán que reemplazar 6 veces. Aquí no lo vamos a hacer porque es largo, pero de todas maneras, supongamos que es verdadero. No me gusta hacer esto, pero supongamos que es verdadero. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a actualizar las estimaciones. ¿Listo? Entonces aquí estamos hallando el error cuadrático a posteriori mínimo y el K óptimo. Ahora vamos a estimar el valor para n más 1. ¿Listo? Perdón, para el a posteriori. ¿Cierto? Entonces el valor a posteriori va a ser, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Va a ser mi valor a priori, o en este caso sería mi x a priori más k por y menos c por mi x a priori. ¿Esto dónde aparece? Vámonos al principio. Y esto es una de las ecuaciones que hemos usado al principio, ¿cierto? Esta que está acá. ¿Ya? ¿Listo? Esta que está acá es la estimación a posteriori. Simplemente la estoy volviendo a escribir con el término K ya optimizado. ¿Listo? ¿Ya?
¿Listo? Entonces, esta es mi estimación a posteriori. Ahora lo que voy a hacer es, para poder irme al siguiente estado, lo que voy a hacer es, voy a estimar o voy a proyectar mi valor x de n a posteriori, ¿ya? Hacia el punto n más 1. ¿Listo? Recuerden que estamos hablando de muestras, ¿ya? ¿Listo? Entonces, al yo proyectar, ¿cierto? Mi x a posteriori, n, hacia n más 1, voy a obtener la estimación a priori. ¿Listo? Entonces ahí ya se está conectando la estimación a priori de la siguiente muestra con la estimación a posteriori de la muestra anterior. ¿Listo? Puede ser un poco confuso, pero ahí más o menos lo vamos llevando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es mi estimación a priori de n más 1? Sería básicamente la fórmula de la ecuación de estado. Sería la matriz A, ¿cierto? Por x de n a posteriori más la matriz B por las entradas, ¿cierto? Hasta ahora aparece esto que está aquí, ¿cierto? B por U de n, no lo hemos usado para nada más. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Mi estimación a posteriori n la voy a proyectar hacia n más 1 utilizando directamente la ecuación de estados, que es la que aparece en la primera diapositiva del filtro Kalman, ¿cierto? ¿Ya? Ahora voy a hacer el error a priori. Recuerden que el error es la diferencia entre mis estados verdaderos y mi estimación. ¿Listo? En ese caso sería mi estimación a priori. ¿Ya? Entonces voy a hacer la resta. ¿Ya? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría básicamente AXN, ¿cierto? Más B U de N más omega, que es el ruido. ¿Listo? Ese sería mi verdadero. Y el estimado va a ser lo que está en la primera línea de la proyección, o sea, A X gorrita N más B U de N. Y se lo voy a restar. ¿Cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, las entradas se van. ¿Listo? Entonces, las entradas no, digamos que no me afectan mucho este análisis que estoy haciendo, solamente depende de los estados. ¿Cierto? Entonces, todo esto que está aquí lo puedo seguir de la siguiente manera. Saco factor común A, ¿cierto? Y me quedaría A que multiplica a X de N menos X gorrita de N a posteriori, ¿cierto? Más el ruido, ¿listo? Ese sería mi error a priori en la siguiente muestra, ¿de acuerdo? Ya nos estamos yendo a la siguiente muestra, ¿ya? ¿Listo? Y esto que está aquí, ¿cierto? Este término X de N menos X de N gorrita más es mi error a posteriori, pero de la muestra anterior. ¿Listo? ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? ¿O todo claro? Edgar, tal vez todavía no me queda claro cómo se define la estimación a priori y posteriori. ¿Cómo sería una definición tal vez más exacta? Definición exacta. Sí, o sea, porque, o sea, lo que estoy viendo aquí, que la proyección de n más 1 de mi estimación a priori sería lo mismo que el estado x en n más 1. Es lo mismo, pero, o sea, ¿en qué se diferencia entonces? Claro, lo que pasa es que cuando tú estás en el algoritmo, en la ejecución del algoritmo, lo que tú tienes que es actualizar, ¿de acuerdo? Cuando tú actualizas, tú tienes tu a priori, ¿ya? Cuando tú estimas, tú tienes tu a posteriori, ¿de acuerdo? Entonces, una está relacionada con la actualización y otras con la estimación, ¿ya? O más o menos. Entonces sería más o menos como la muestra anterior al x de n, por ejemplo, la estimación a priori. O sea, cada muestra va a tener su estimación a priori y a posteriori, ¿cierto? La a priori de esa muestra está conectada con la posteriori de la muestra anterior, básicamente. ¿Listo? Ah, ya. Y supongo que también tenemos que inicializar estos en 0 para algún tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tu inicialización puede ser puede ser en cualquier punto. ¿Ya? Ah, ya veo. Listo, claro, como es un algoritmo, tienes que inicializar el X o los estados en ciertos puntos. ¿Ya? Ya. Gracias, Edgar. ¿Listo? Entonces, tu estimación a priori, a posteriori de la muestra n está relacionada con la posteriori de la muestra n más 1, básicamente. ¿Listo?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar el error cuadrático medio a priori de n más 1. ¿Cómo me quedaría? Básicamente, pues, error por error traspuesto, como se ve aquí. ¿Ya? Ahora, si ustedes hacen eso, les va a dar básicamente A, ¿cierto? Que es mi matriz. Acuérdense que A es la matriz que conecta a xdn con xdn más 1, como se ve aquí. ¿Ya? Entonces me quedaría A, ¿cierto? Por el error cuadrático medio a posteriori de la muestra n, por A traspuesta más el valor esperado, ¿listo? De W o de omega por omega traspuesta. Ahora, ¿qué es este término que está aquí? ¿Alguien me puede decir? Rápidamente. RW, la matriz de... Exactamente. Es la autocorrelación del ruido, pero sería el ruido que afecta directamente a la ecuación de estados. Entonces tenemos dos ruidos, si ustedes se dan cuenta. Un ruido que afecta a la salida y un ruido que afecta a los estados. Vámonos al ejemplo de cinemática que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? En el ejemplo de cinemática, las variables de estado son la posición y la velocidad, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y la variable de salida va a ser básicamente la misma posición y velocidad, pero medida, ¿de acuerdo? Entonces las dos van a estar afectadas por diferentes tipos de ruido, ¿cierto? Las variables de estado no solamente dependen de posición y velocidad, sino que también dependen de la aceleración, ¿listo? Entonces aquí vendría el ruido del acelerómetro, ¿de acuerdo? Digamos que RNU sería el ruido del acelerómetro, ¿ya? Y RW sería el ruido directamente de la medición de la posición y la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces finalmente llego a la proyección de mi error cuadrático medio a priori a n más 1. Me quedaría A por el error cuadrático medio, ¿cierto? A posteriori, pero en la muestra anterior, por A traspuesta más la autocorrelación del ruido. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Listo. Entonces vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, que fue bastante, de hecho, bastantísimo. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos la proyección, que es básicamente ir desde n a n más 1. Recuerden, proyección, ir desde n a n más 1. Y la estimación es básicamente la actualización de los parámetros. Entonces, como le había dicho Franklin, una cosa es proyección y otra cosa es estimación. ¿Listo? Proyección es irme al siguiente estado. Y actualización y estimación, perdón, es actualizar las variables. ¿Ya? Entonces, en proyección voy a proyectar mis estados, ¿de acuerdo? Y voy a proyectar mi error cuadrático medio. ¿Listo? ¿Cómo se proyecta? Utilizando los errores y los estados a posteriores, pero de la muestra anterior. ¿De acuerdo? Y de estimación voy a utilizar estas tres ecuaciones. ¿Cierto? Voy a actualizar el K para cada uno de los valores de N. Voy a actualizar mi error a posteriori, ¿cierto? Para mis estados. Y voy a actualizar mi error cuadrático medio, ¿de acuerdo? Para mi estado. Y esto que está aquí a posteriori lo voy a usar de nuevo para calcular las proyecciones hacia n más 1. ¿Listo? Entonces ahí están las conexiones entre a priori y a posteriori. ¿De acuerdo? Esas son las 5 ecuaciones básicas para poder realizar una estimación o una predicción de las variables de estado utilizando el algoritmo Kalman. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué se llama filtro si estamos haciendo un algoritmo? ¿Alguien? Cristian, ¿qué dices? Rodrigo. Edgar, tal vez es porque, o sea, de alguna u otra forma estamos intentando acercándonos a un valor que nosotros no conocemos, que sería la proyección de mis estados.
Sí, digamos que ese es el objetivo del filtro Kalman. Y tú haces eso mediante la multiplicación de una matriz, ¿cierto? Que es K. Entonces, cuando tú multiplicas una matriz por una función, básicamente estás haciendo una especie de filtrado, ¿no? Entonces, por eso se llama filtro Kalman. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos a ver el resumen o cómo se ejecuta el algoritmo desde el punto de diagrama de bloques. ¿Ya? Entonces, tenemos 4 estados, o como ustedes lo quieran llamar. ¿Cómo se llama eso en sistemas digitales? ¿Estados? En diagramas de... ¿Cómo se llama esto? Sí, estados, ¿no? En diagramas de... No sé cómo se llama. ¿Alguien me puede acordar de esto? Ah, en máquinas de estado. ¿Han visto máquinas de estado? En digitales, Edgar. Sí, cierto, en digitales, ¿no? Que tú tienes tu variable de control, etc. Entonces tenemos básicamente 4 estados. O 4 bloques. Ganancia de Kalman, ¿listo? O sea, K, ¿ya? Tengo mis estados, tengo mi error cuadrático medio y tengo mis proyecciones al siguiente n. Entonces lo primero que tengo que hacer es suponer unos estados iniciales. Entonces, si estoy hablando de cinemática, por ejemplo, mis estados van a ser posición y velocidad. Entonces tengo que básicamente asumir unos estados iniciales. ¿Listo? Posición y velocidad. ¿Ya? ¿Listo? Y con eso voy a calcular básicamente la ganancia de Kalman. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, no solamente unos estados iniciales, aquí me faltó algo. También tengo que suponer una proyección inicial de mi error cuadrático medio, ¿cierto? Entonces voy a suponer estas dos variables. Mi estado y mi error cuadrático medio para poder iniciar la ejecución del algoritmo, ¿cierto? Entonces, estados y error cuadrático medio. Listo, lo voy a poner aquí una vez. Estados y error. Esas son las dos suposiciones que tengo que hacer. ¿Ya? Con eso puedo calcular básicamente mi ganancia de Kalman, ¿cierto? Porque ya conozco C, ¿cierto? Que es la matriz que conecta mi salida con mis estados. Conocería P, lo estoy suponiendo, ¿listo? Y el ruido, pues obviamente también, digamos que lo podría modelar, ¿ya? Después de eso, lo que tengo que hacer es calcular la estimación a posteriori, ¿cierto? De mis estados en ese punto o en ese valor de n, ¿de acuerdo? Entonces calculo mi estimación a posteriori de mis estados. ¿Listo? Calculo mi estimación a posteriori, ¿ya? De mi error cuadrático medio, y con esas dos, lo que tengo que hacer es irme al siguiente n, o sea, hacer la proyección. Recuerden que la proyección se hace con los valores a posteriori. ¿Listo? Y hago lo mismo para el resto del algoritmo. Entonces voy actualizando, error, voy actualizando estados y voy proyectándose al siguiente n, ¿ya? Y de esa manera lo que estoy haciendo es describiendo el comportamiento de mis variables de estado. ¿Listo? Eso es básicamente el filtrado Kalman, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que conocer yo para ejecutar mi filtrado Kalman? Lo que tengo que conocer es el modelo, primero que todo, de mi sistema discreto utilizando variables de estado. Eso es lo más difícil que hay que hacer. ¿Listo? Una vez ustedes planteen su modelo utilizando variables de estado, que es lo más difícil, lo que tienen que hacer es básicamente programar para que poco a poco se vayan actualizando los estados. ¿Listo? Pero básicamente esa es la filosofía detrás del filtro de Kalman. Ahora, ¿tienen preguntas? Edgar, tal vez hay algo que no entiendo, la proyección en la siguiente muestra de el a priori, ¿por qué ya no le estamos sumando B por la entrada UDN? Ah, no, sí, perdón, tendríamos que sumar B de hecho. Tienen razón, aquí tenemos que sumar B por UDN, o por UDN. Ujú. Listo. Ujú. Sí, tenemos que sumar B por UDN. Ujú. De hecho, más el ruido, ¿no? También. Tenemos que sumar.
¿Otra pregunta? Y Edgar, en el caso, por ejemplo, de alguna simulación o algo que queramos hacer, el ruido lo podemos simular como, digamos, le colocamos alguna funcioncita que vaya afectando, digamos, a la velocidad o posición en todo momento, ¿no? Claro, lo que tú tienes que hacer es, eso lo vamos a ver cuando implementemos el filtro, pero básicamente lo que tienes que hacer es cuando te vayas a MATLAB, por ejemplo, si tu velocidad vale 5, tú lo vas a modelar como sería 5 más el ruido va a ser básicamente, y sería random, a ver, déjame ver cómo era, random, aquí lo tengo de hecho. Entonces pones non-RAM, perdón. Non-RAM. Es una distribución normal, ¿cierto? Y usualmente se pone en media 0 y pones la varianza que quieras. Por ejemplo, pones 3. ¿Listo? ¿Ya? Entonces te va a dar 1.74. Si pones 0.3 te va a dar 4.85, 4.534, 5.03, 5.26. O sea, básicamente eso que está ahí está modelando, digamos, las medidas en este caso sería la velocidad, que no van a ser exactamente 5, sino van a ser alrededor de 5. ¿Ya? ¿Listo? Súper, gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, antes de seguir, ¿tienen preguntas del taller de mañana? Edgar, yo tenía otra pregunta, si el proyecto final en sí sería el taller, ¿no? Sí, el proyecto final es el taller. Es básicamente, tienes que venir con la presentación, ¿cierto? En este caso tú y Cristian tienen que participar. Y de los 4 ejercicios, tienes que estar preparado para ejecutar cualquiera de los que yo te diga. ¿Listo? Te puedo decir ejecuta el 4, el 3, ¿ya? Sí, sí, es que como decía proyecto, pensé que había que hacer algo más, pero solo es el taller, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, Solo el gracias. taller. Otra pregunta del taller. ¿No? Bueno, vamos a hacer la distribución directamente antes de seguir con el ejemplo de la presentación de mañana. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí en WordPad. Entonces el primero va a ser, no el primero, solamente el número 1 se le va a asignar a Christian Franklin. ¿Listo? El 2, Lucía Joel. El 3, Iván. El 4, Litsi. El 5, Carlos Ángeles. El 6, Rodrigo y Nicolás. El 7, Abel, Mauricio. El 5, 6, 7. El 8 va a ser para Alan. El 9 va a ser para Emilio o Amir. El 10. ¿Falta alguien? Nosotros, Edgar, Perdón, sí. bueno, Rodrigo. Sergio y Rodrigo, Alejandro. Sergio, sí. Y Alejandro. ¿Alguien más? Bueno, vamos a sortearlo rápidamente. Entonces vamos a hacer aquí en MATLAB. Vamos a poner Randy.
es A va a ser de 1 a ¿cuántos somos? A 10. Listo, vamos a poner ramper A. Listo, entonces voy a permutar esto de forma randómica y dependiendo de quién quede primero, pues les va a tocar. ¿Ya? Ay. Creo que con Randy sí se puede, pero hay que aumentar un parámetro más. A ver, Se Randy. pone Randy, el primer parámetro es los valores, es el dominio al que quieres generar, en este caso del 1 al 10, en corchetes, ¿no? Eso es el segundo, y el tercero es el tamaño de la matriz, 1 a 1 sería en todo caso. Ya. Entonces el primero, no, mentiras, ¿sí? O sea, no con corchetes, si me equivoco es 1,1, así. ¿Así? 1 más, 1. Claro, si no me equivoco, ahí está. Ah, pero ahí te daría 7. No, Bueno, claro, entonces el 7. es un número. Bueno, lo haremos así. El 7, Abel, Mauricio. Entonces Mauricio y Abel son los primeros. ¿Ya? El siguiente, el 10. Rodrigo. Segundos. Siguiente, el 6. Rodrigo Nicolás, terceros. El siguiente, 9. Amir, cuarto. Siguiente, 5. Carlos Ángeles, quintos. El siguiente, 8. Alan, sexto. El siguiente, Cristian y Franklin. Séptimo. Ya está. El siguiente, el 4. El octavo, Lixi. Listo. Faltaría el 2 y el 3, Lucía y Iván. Entonces, el primero que salga. Ya, ahí está. El 3. Iván. Noveno. Y Lucía y Joel, décimos. ¿Listo? Entonces, básicamente, eso va a ser el orden para mañana. ¿De acuerdo? Preguntas. Vamos a guardarlo una vez. ¿Todos de acuerdo o alguien tiene problemas con eso? Está bien, Edgar. Al menos por Listo. mi grupo. Listo. Entonces, mañana Sí. vengan preparados con su... ¿Sí? Perdón. Ah, no, le decía de que sí, Edgar. Me ha tocado hacer primero, pero sí está bien cómo ha sido al azar. Listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver mañana? Vamos a ver rápidamente el ejemplo que vamos a ver mañana y que podemos empezar hoy, de hecho. ¿Listo? Vamos a ver el filtro Kalman aplicado a cinemática. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver básicamente es un sistema de navegación. Vamos a tratar de controlar un sistema de navegación. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables que yo tengo que tener en cuenta para un sistema de navegación? ¿Qué creen ustedes? Velocidad. Velocidad, ¿cierto? ¿Qué otra? Eh, esto ¿Perdón? no sé cómo interpretar para que no tenga nada al frente. O sea, que no tenga No, nada al frente.
Claro, todo eso es, pero lo básico, básico. ¿Cuáles son las 3 cosas que tienes que conocer? Posición Posición, ¿cierto? Velocidad, ¿y cuál sería la otra? y tal vez orientación. Posición, velocidad y aceleración, ¿cierto? Lo básico que ustedes tendrían que conocer en un sistema cinemático, ¿no? ¿Cierto? Ahora, cuando ustedes se van más allá, pues pueden usar otro tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, la orientación me la da el vector velocidad, ¿no? Por si acaso. Podrían usar visión artificial, otro tipo de cosas, pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en las 3 variables básicas de cinemática. Posición, velocidad y aceleración. La orientación, recuerden, me la da a mí básicamente el vector velocidad, ¿cierto? El vector velocidad tiene una orientación y yo me muevo hacia donde se está moviendo la velocidad, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces voy a tener 2 variables de estado. Entre posición y velocidad me va a convenir a mí, más adelante nos vamos a dar cuenta, utilizar 2 de esas variables como variables de estado. Velocidad, posición y aceleración, voy a escoger posición y velocidad como mis variables de estado. ¿Listo? Entonces, posición va a ser de hecho un vector tridimensional, ¿cierto? Que tiene posición o tiene coordenadas en el eje X, coordenadas en el eje y coordenadas en el eje Z. ¿De acuerdo? Porque supongamos que nos estamos moviendo en un espacio tridimensional, ¿no? Que si estamos manejando un carro se puede aproximar a un espacio bidimensional, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a hacer como no tridimensional. ¿Listo? Y la velocidad, ¿cierto? También tiene 3 componentes. Velocidad en el eje X, ¿cierto? Velocidad en el eje y velocidad en el eje Z. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso va a ir dentro de mi vector de variables de estado. ¿Listo? O sea, X va a ser básicamente P en la primera posición y en la segunda posición va a ser básicamente B, donde B va a ser mi velocidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Listo. Entonces, modelo cinemático. ¿Recuerdan el modelo cinemático? De física. ¿Cómo calculo la distancia? En función de del tiempo, de la velocidad y de la aceleración. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio del tiempo al cuadrado por aceleración. Exactamente. La distancia o la posición es básicamente la posición inicial, ¿cierto? Más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo la velocidad? En función de la velocidad y de la aceleración. Velocidad final es igual a Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. velocidad inicial más aceleración por el tiempo, ¿cierto? Ahí tengo las 2 ecuaciones. Ahora, ¿cómo se relaciona una con la otra? Mejor dicho, ¿cuál es la derivada de cuál y cuál es la integral de cuál? En este caso, si calculamos la integral de la velocidad, nos daría la fórmula de arriba. Exactamente. Si calculo la integral de la velocidad, me da la fórmula de arriba, que es la distancia, y si derivo la distancia, me da la velocidad, ¿cierto? Es básicamente la conexión entre distancia y velocidad. ¿Ya? Ahora una pregunta, ¿para qué voy a usar ese modelo cinemático? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué me interesa ese modelo cinemático? ¿Para qué lo usarían ustedes? ¿Sí, En dale? este caso, estaríamos considerando algún proyectil, por eso consideraríamos alguna aceleración constante. Exacto. Sí, claro, es verdad, pero desde el punto de vista de sistemas de control y de ecuaciones de estado, ¿para qué utilizarías estas 2 ecuaciones? Para hacer el espacio de estados. Para hacer el espacio de estado, ¿cierto? Para poder actualizar mi estado, ¿cierto? X de K más 1 es igual a X de K por A más B por las entradas, ¿de acuerdo? Edgar, Básicamente. tengo Entonces,
duda. ¿Sí? ¿Por qué estamos considerando la aceleración constante? Porque estamos... Ah, bueno, es un modelo cinemático simple. Ujú. Ah, Pero digamos que, o sea, sí y no, porque podemos básicamente, esta aceleración que está aquí la podemos de alguna manera ir actualizando de acuerdo a los estados. Pero acuérdate que estamos hablando de estados. ¿Listo? Entonces, podría ser que, no lo he probado, pero podría ser que podemos ir actualizando la aceleración de acuerdo a cuando van pasando los estados. De acuerdo a los n's. ¿Ya? No estoy seguro si se pueda, pero puede que sí. Por ahora lo vamos a tomar como un modelo cinemático simple con aceleración simple. ¿Listo? Que de todas maneras es difícil sacar el modelo desde este punto, no es tan fácil. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? súper, Edgar. Listo. Bueno, ahora finalmente, ¿qué vamos a hacer? Y con acá dejamos esto para mañana. Entonces, básicamente, vamos a mirar cómo se actualiza la posición. Entonces, la posición, digamos, en la muestra K, va a ser igual a la posición en la muestra K más 1. Estoy básicamente aplicando la ecuación de cinemática, más la velocidad en la posición K más 1 por un delta T, ¿de acuerdo? Más un medio de la aceleración en la posición K más 1 o en la muestra K más 1 por delta T cuadrado. ¿Listo? Entonces esto que está aquí es básicamente como la ecuación de estados, ¿cierto? Para mi posición. Y la ecuación de estados para mi velocidad va a ser básicamente B sub K menos 1 más A sub K menos 1 por delta T. ¿De acuerdo? Entonces vean que para yo poder calcular la posición K, utilizo la posición K más 1 y utilizo este delta T. Ahora, ¿qué es este delta T? ¿Alguien me puede decir? Es el tiempo entre un estado y el siguiente. Exactamente. ¿Y de qué variación. dependería eso, Rodrigo? Podría ser con... Bueno, lo primero que se me viene a la mente es la frecuencia con la que está muestreando. Exactamente, depende de la frecuencia con la que uno está tomando las muestras, ¿cierto? Entonces este delta T es básicamente el periodo de muestreo, ¿ya? Básicamente el tiempo que separa una muestra de otra, ¿listo? Listo, hasta aquí vamos a dejar hoy porque lo que falta es bastante para solamente para este modelo. Entonces mañana vamos a seguir con este modelo, vamos a ejecutar ese modelo en MATLAB, ustedes van a ejecutar una variación de ese modelo y luego nos vamos para las presentaciones y nos vamos para, bueno, para el feedback de la clase, porque mañana es la última clase, ¿de acuerdo? Como habíamos hecho la clase, como habíamos dicho la clase pasada. Entonces vengan preparados, todos listos, tengan todo abierto para mañana correr nomás lo que tengan lo que yo le pida que me tengan que mostrar, ¿ya? Y eso sería todo por hoy, ¿de acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? 4 preguntas, a ver. Amir, Alan, Cristian y Alejandro, ¿qué preguntas tienen? No, yo levanté la mano porque terminé el examen ahora. Ah, ya. Ah, yo igual, Edgar. No, yo la tengo levantada desde el examen, digo. Listo. Bueno, entonces mañana vengan preparados. Abel y Mauricio, ustedes son los primeros. ¿Listo? ¿De acuerdo? Está bien. Repasen un poquito en su mente para presentar tal vez un examen mañana. No estoy seguro si nos alcanza el tiempo, pero de todas maneras. ¿Listo? Nos vemos mañana entonces, chicos. Gracias Hasta por mañana, asistir. Edgar. Viernes. Hasta mañana, Edgar. Chao, Nos Edgar, vemos. gracias. Hasta luego. Gracias, Edgar. Hasta mañana. Chao, chao.